Estamos mirando en estos días el porqué de los 4 evangelios. Y hoy vamos a ver el evangelio de Lucas. Porque Lucas fue un médico de profesión. Y Lucas es un hombre que escribe con gran compasión y a la vez con esa ternura de un médico de familia. Lucas, a medida que él documenta detalladamente la humanidad perfecta del Hijo del Hombre, Jesucristo, resalta en su libro el linaje de Jesús. Relata su nacimiento, relata su infancia, antes de hacer un cuidadoso recorrido cronológico a lo largo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, desde el comienzo de su evangelio, informa a sus lectores que él no fue uno de los primeros apóstoles y que él ni siquiera fue un testigo terrenal presente de las palabras y las obras del Señor Jesús. Muchos creen que Lucas llegó a tener fe en la persona de Jesucristo por medio del apóstol Pablo, de quien se hizo amigo y a quien él acompañó en algunos viajes misioneros. La pregunta de esta mañana: ¿quién era Lucas? Bueno, Lucas era un gentil, así como todos nosotros somos gentiles. Quiere decir que en este evangelio de Lucas nosotros vamos a encontrar muchas palabras que nosotros como gentiles hemos escuchado y necesitamos escuchar. Porque Lucas era un gentil que se convirtió al cristianismo, siendo el único escritor que no era judío. Porque Mateo, Marcos y Juan eran judíos. Pero Lucas es el único que escribió el evangelio siendo un gentil. El tema del evangelio de Lucas es Jesús, el Hijo del Hombre. Y Lucas tiene un gusto particular al escribir por las parábolas. Si usted quiere estudiar parábolas, va a tener que ir al libro de Lucas. Y en los otros evangelios también. Pero Lucas emplea 25 parábolas e incluye 17 parábolas que no están en los otros evangelios. ¿Lo sabía usted eso? No. Bueno, hay que estudiar. Si uno va estudiando y mirando, uno termina aprendiendo. El evangelio de Lucas es un evangelio que describe 7 milagros de Jesús que no son nombrados por los otros evangelistas. Los otros 3 evangelios significan los evangelios sinópticos. Y sinóptico significa que Mateo, Marcos y Lucas se pueden disponer tanto a lo ancho como a lo alto, y uno puede estudiar juntamente esos evangelios. Porque hay pequeños detalles que uno lo ve de una manera. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos con Mateo dijimos que Jesús es tan grande que no puede ser relatado por un solo hombre? Entonces, cuando estudiamos los evangelios, nosotros podemos estudiar Mateo, Marcos y Lucas juntamente y buscar detalles que están ahí. Y muchos hay también en Juan, en el evangelio de San Juan, el cual miraremos después. El evangelio de Lucas incluye muchos detalles
de la vida de Jesús, que no se dicen en los otros 3 evangelios. El evangelio de Lucas incluye el anuncio del ángel a María, la madre de Jesús, y el hecho de que daría a luz el Mesías. También registra Lucas la concepción y el nacimiento de Juan el Bautista, cómo ellos fueron concebidos, y vemos que Lucas es el único que incluye en su evangelio una alusión a la infancia de Jesús. Los otros evangelios no hacen ninguna mención a la infancia de Jesús. Ahora, hay libros apócrifos, principalmente la Iglesia Católica usa mucho de esto porque todavía se quedó con el niño. Tenemos el niño Jesús, pero nosotros conocemos al hombre Jesús, que a los 33 años murió en la cruz y al tercer día resucitó. Entonces no nos quedamos con el niño, nos quedamos con el hombre, con el Hijo del Hombre. Lucas presenta a Jesús como un hombre de gran compasión y a la vez de emociones muy intensas. Porque vemos ahí en Lucas 19, 41 al 44, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, estamos hablando de Jesús llegando a la ciudad de Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y escuche, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué importante es reconocer el tiempo de la visitación del Señor. Porque eso ya una parte recibió Jerusalén en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén. Pero esto tiene una segunda parte, que será cuando el Señor Jesús venga a la tierra. Antes que Él venga a la tierra a reinar, Jerusalén será sitiada y no quedará piedra sobre piedra. ¿Sabe, hermano? Lucas también muestra a Jesús que se mostró muy sensible a las situaciones de los demás. Lucas hace mucho énfasis en las mujeres, porque si vamos a hablar, las mujeres eran despreciadas en ese tiempo. No tenían voz ni voto. Lucas hace mención a los pobres, hace mención de los pecadores, de los enfermos y de los moribundos. Que Jesús se interesaba por todas esas personas. Lucas también muestra que la resurrección de Jesús asegura el cumplimiento del propósito del Hijo del Hombre. Y lo vemos ahí en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese fue el propósito por el cual Cristo Jesús vino a este mundo. Buscar y salvar a lo que estaba perdido. No vino para hacernos ricos, para que nosotros tengamos mansiones, para que nosotros tengamos todo lo que queremos. Sino vino, dice que Él vino a buscar a lo que estaba perdido. Ahora, no toda la gente reconoce que está perdida.
eso no busca a Jesús. ¿Me entienden? En Lucas 1 al 4, que es donde comienza el Evangelio de Lucas, estamos haciendo un repaso para que nosotros entendamos lo que es este libro. No vamos a estudiar el libro, pero yo quiero decirles lo que es, un ejemplo, un pantallazo de lo que es el libro de Lucas, este tercer Evangelio. Le estoy dando información para que usted, si quiere, lo puede estudiar, pero por lo menos reconocer el propósito de este libro. Y vemos acá en Lucas 1 al 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y versículo 3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, dígalo conmigo, investigado con diligencia, es con todo esmero, no de cualquier manera, con diligencia todas las cosas desde su origen. Está hablando desde el principio, con el nacimiento, el desarrollo de la vida de Jesús, el hecho de ir a la cruz y el hecho de haber resucitado a los muertos. Entonces dice: me ha parecido también a mí poner todas las cosas desde el origen, escribírtelas en orden. Estamos hablando en orden cronológico de los acontecimientos que Lucas fue investigando. Oh excelentísimo Teófilo, porque él le escribió a Teófilo. Y dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo era un hombre que había escuchado el Evangelio y había sido instruido en el Evangelio como usted puede haber sido. Acá Lucas presenta a Jesús como un personaje histórico y en su comienzo Lucas hace notar la confiabilidad de lo que él está escribiendo. Porque hoy se escribe de muchas cosas, pero ¿se puede confiar en lo que se está escribiendo? Bueno, nosotros a través de este libro de Lucas podemos confiar de que lo que está escribiendo Lucas es ciertísimamente verdad. Porque él vuelve ahí en el libro de los Hechos, que es otro libro que escribió también Lucas. Y en Lucas 1 al 4, en el primer tratado, hablando del Evangelio: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas, escuchen, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pruebas que no se podían negar, apareciéndoseles durante 40 días después de haber resucitado, hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. La promesa del Padre es la venida del Espíritu Santo, donde comenzó la iglesia. Por eso él le dijo: no se vayan de Jerusalén. Acá vemos que Lucas tiene certeza por los hechos que habían sucedido entre ellos. Dice: entre nosotros. Y estos hechos son los hechos del ministerio de Jesús. Y estos hechos, estos sucesos, fueron vistos por testigos que
que a su vez enseñaron a otros lo que ellos habían visto. Un testigo es alguien que vio y puede testificar. Por eso, hermano, yo le doy tantas gracias al Señor de tener una Biblia. Porque la Biblia es el libro que ha sido más perseguido en el mundo. Se han hecho fogatas con Biblia y quemado hombres con Biblia a los pies. ¿Me entienden? ¿Por qué? ¿Por qué es tan odiada la Biblia? Porque ahí está la verdad. Y han tratado de destruir este libro y no lo pueden. Porque la Biblia, en la palabra de Dios dice, eternamente permanece tu palabra en los cielos. La Biblia es indestructible. Porque han intentado destruirla y no han podido. Al contrario, cuando más persecuciones, cuando más crece la iglesia. ¿Me entienden? Porque la iglesia comenzó con persecución. Nosotros hoy nos podemos encargar de tantos asuntos porque no estamos siendo perseguidos. Le digo más, yo no quiero ser perseguido. Pero sabe, hermano, usted a medida que va caminando, muchos lo desprecian a usted por creer en Jesús. Lo están desechando por ser cristiano. Lo están desechando por hablar de la palabra de Dios. Y en sí es una persecución hacia usted también. ¿Sabe, hermano? Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y con diligencia, Lucas puso por escrito el resultado de esa investigación poniéndola por orden. Los lectores de Lucas, incluyendo Teófilo, y yo creo que cuando uno recibe a Jesús, nos convertimos todos en Teófilo. Y usted dice, ¿por qué? Porque Teófilo significa amigo de Dios. Todos somos Teófilo. ¿Por qué? Porque nosotros antes estábamos enemistados con Dios. ¿Es así? Lo dice la Biblia, ¿no? Y Él nos reconcilió, dice el apóstol Pablo, a los Corintios, por medio de la sangre preciosa, y nos hizo, dice el libro de Efesios, nos hizo aceptos en el amado. Entonces, antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Entonces somos todos Teófilo, que es el significado de este nombre. Ahora, Teófilo iba a encontrar en este evangelio que Lucas le escribía los fundamentos sólidos para su fe. Porque usted tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Usted lo que cree de Jesús lo puede ir y comprobar en su Biblia. Lo que yo le estoy predicando esta mañana o le he predicado, usted puede ir y comprobarlo si es verdad o no es verdad. ¿Entiende? Y eso es lo que está haciendo Lucas, enviándole a Teófilo para que su fe esté puesta en la palabra de Dios y pueda afirmar esa fe. Por eso le voy a dar un consejo, hermano. Si usted está dudando de su fe, vaya nuevamente a la Biblia, comience a leer su Biblia, comience a leer los evangelios, comience a ver lo que Jesús hizo y lo que Jesús sigue haciendo por medio del poder del Espíritu Santo hoy. Ahora la pregunta es, ¿cuándo Lucas hizo esta investigación? Porque él no fue uno de los 12, ni fue un testigo ocular de los hechos. Lucas disfrutó, entre comillas, y esto Dios lo permitió, de 2 años de residencia en Palestina. Mientras Pablo estaba preso en Cesarea de Filipo. Porque dice ahí en Hechos 24 al 27,
Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Quiere decir que el amigo de Lucas, el apóstol Pablo, aquel que lo había llevado a la fe de Jesús, fue puesto preso por causa de predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y Lucas qué hizo? ¿Cómo ocupó su tiempo Lucas? Y acá podemos aprender mucho. Seguramente habrá viajado por todo el país de Palestina. Porque si usted va a Israel, tiene una extensión hacia arriba de unos 540 kilómetros. ¿Entiende? Y usted puede recorrerlo. Lucas habrá viajado reuniendo el material para su evangelio y el libro de los Hechos, porque él fue parte también del libro de los Hechos, que ya lo veremos. Lucas tenía como base Jerusalén, y Lucas, visitando los lugares que se relacionaban con el ministerio del Señor Jesús, Lucas se familiarizó como gentil con la cultura judía, y él fue entrevistando testigos oculares y presenciales de lo que Jesús había hecho. Es como decir, usted viene acá y va averiguando por parte, y va juntando el material que después va a escribir. Entonces, esos 2 años, Lucas los utilizó para recabar y buscar informes de los hechos que habían acontecido en el ministerio del Señor Jesús. Por eso él dice que estamos hablando de cosas ciertísimas. Seguramente Lucas conversó con la Virgen María, que en ese momento ya era una anciana. Todo esto afianza esta historia que relata Lucas de María, porque se lo compartió María boca a boca, se puede decir así, delante, los cuales muestran detalles íntimos que rodearon el nacimiento de Jesús, y esto solamente lo pudo dar María. Porque si vemos cuando comenzamos con Mateo, directamente fue a la genealogía y no hay informe. Solamente porque Mateo hablaba de Jesús como el rey de los judíos. Y Marco, como escribió, se acuerda que hablamos para los romanos, a ellos no le era tan importante la genealogía. Por eso vemos la introducción al Evangelio de Marcos de esa manera de Marcos. Pero acá estamos viendo, y esto quiero que usted sepa, Dios ha permitido todo esto por esos 4 evangelios. Él tuvo contacto directo con la Virgen María. Vemos acá, porque al mirar este libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, vemos cuál fue el mensaje que Lucas trajo a través de su Evangelio. Y el mensaje de Lucas es que Jesús es el único Salvador del mundo. Y lo vemos ahí en Lucas 24, 44 al 49. Eso es lo que resalta Lucas al escribir este Evangelio. Y le dijo, está hablando del Señor Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y escuchen el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Le hago una pregunta después, sigo. ¿Usted le ha pedido al Señor que le dé entendimiento para comprender las escrituras? Porque esta historia que está contando Lucas,
Quizá él dio con aquellos que iban camino de Maús. ¿Se acuerda? Que eran dos hombres que volvían desesperanzados cuando Jesús caminó con ellos. ¿Y quién se lo podía contar? Los otros evangelistas no hablan de eso. Pero mire qué importante esto de Lucas. Le digo más, yo cuando lo voy estudiando me apasiona esto. Porque esto es lo que le dijo Jesús a esos hombres que lo invitaron que se quedara en su casa porque ya era de noche. Y Jesús partió el pan y se fue. Y entonces él le dijo, Jesús hablándole a ellos, que habían, dice, ya es el cuarto día, esperaron 3 y ya nos fuimos. Y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Él estaba confirmando lo que dice la escritura, la ley y los profetas, de lo que era necesario. Porque ellos estaban decepcionados. Habían seguido a Jesús como el rey y de la noche a la mañana se termina todo. Imagínense usted la situación. Pero bueno, acá Lucas vemos que quizás habló con estas personas y esto le contaron de primera mano. Y versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén, y a vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Acá vemos que Jesús alcanza a todo el mundo. Comenzando desde Jerusalén, que se predicase el Evangelio en todo el mundo. Hermano y amigo, hoy se está predicando el Evangelio en todas partes del mundo. Y en muchas partes inimaginables, no en Europa, porque Europa está adormecida, pero en muchas partes siguen habiendo milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Gente se sigue salvando en el nombre de Jesús. Gente sigue viendo milagros en el nombre de Jesús. Y vemos acá que alcanza a todos los seres humanos, con la independencia de la raza, la nacionalidad, la posición, la edad o el género. El Evangelio de Cristo es universal. Por eso hay miles de evangelistas, de misioneros que van a las naciones. Porque Él los escoge y los envía, como nos sucedió a nosotros. Y uno cuando Él te envía, te respalda y está contigo. Amén. Lucas en el comienzo de cada uno de sus escritos hace una declaración que es universal. ¿Por qué? Porque ahí en Lucas 3:6 dice, y verá toda carne la salvación de Dios a nivel mundial. Y en Hechos 2:17, que también fue escrito por Lucas, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso está sucediendo hoy, aunque no le suceda a usted. Porque el Evangelio está siendo predicado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el próximo acontecimiento es el arrebatamiento de la iglesia. Ese será el fenómeno que debe ser realizado con la iglesia. ¿Me entiende? Piense en eso usted. Que hoy puede ser. Hablaba con una persona y me dice, bueno, yo creo que estaba
siendo preparados. Mire, hermano, ¿cómo somos preparados nosotros para el arrebatamiento de la iglesia? ¿Quiere saber cómo? Por medio de la fe en Jesús. Porque en el Evangelio somos salvados por la gracia. No somos salvados por lo que hacemos, sino que somos salvados por lo que alguien hizo, y ese alguien se llama Jesús, el Hijo del Hombre. Amén. Mi fe en Él, en la muerte y la resurrección de Jesucristo, me prepara para el arrebatamiento de la iglesia. ¿O usted cree que va a ser salvado por su bondad? ¿O va a ser salvado por sus ofrendas? Usted dice, bueno, yo ni entro por la ofrenda, pero déjelo ahí. Estamos hablando de la ofrenda. O sea, no quiero hablar de la ofrenda. Pero Pablo dijo que puedo dar todo mi dinero, y es como símbolo, porque lo que hace la ofrenda es demostrar una gratitud hacia Dios. Pero a mí no me da ningún mérito. El mérito es para Él. ¿Le puede dar un aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! Aleluya. Qué bueno que Dios. ¿Sabe, hermano? A ver dónde quedé, porque ahora también. Sigamos. Lucas hace una gran mención en sus escritos a las mujeres, los niños, los pobres, los carenciados, por los cobradores de impuestos que eran odiados, y los pecadores. Lucas hace mención a los pecadores, y especialmente por los samaritanos y por los gentiles. ¿Cuál era el problema con los samaritanos? Que eran mezclados, porque habían sido llevados cautivos, y los judíos hasta el día de hoy odian a los samaritanos. Daban toda la vuelta por arriba para no pasar por Samaria. Pero vio que Jesús dijo que era necesario pasar por Samaria. Y le voy a dar un dato. La primera mujer que recibió de los labios de Jesús el Evangelio fue la samaritana. ¿Te acuerdas cuando él se sentó en el pozo? Y bueno, eso es historia, pero también es verdad. Sigamos. En todos estos casos, la expresión y la escritura de Lucas es más fuerte que los otros evangelistas. ¿Por qué? Por ser un gentil, como tú y como yo. Él era un hombre con un horizonte amplio. Nunca a él le llama mar a las aguas de Galilea. Esto me llamó la atención, porque los judíos le llaman el mar de Galilea, y ahora vamos a ver por qué. Porque Lucas había navegado por el mar Mediterráneo, el que tenemos nosotros acá al lado, y en comparativamente el lago de Nazaret, que estaba ahí, el lago de Galilea, no es comparativamente con un mar, porque Lucas era un hombre de horizonte amplio y llamaba comparativamente el mar Mediterráneo, y dice, no, este es el más grande. Pero para los judíos de ese tiempo el lago de Galilea era como un mar. ¿Entienden? Lucas en el libro de los Hechos narra 3 viajes misioneros con su héroe que era Pablo, indicando que él mismo estaba presente como compañero de Pablo. Quiere decir que hay muchas cosas que Lucas fue testigo ocular y presencial de los Hechos, donde ellos iban, proclamaban la salvación, incluyendo el perdón y el don del Espíritu Santo. No se puede predicar el Evangelio trayendo condenación.
Porque el Evangelio tiene un mensaje de parte de Dios para todos aquellos que se arrepienten y le piden perdón a Dios y reconoce que son pecadores. Hay mucha gente que dice, bueno, yo he cometido mucha falta. Pero nunca dicen, bueno, yo he cometido muchos pecados. Y llamamos faltas. Y bueno, la falta déjela ahí. Pero Dios vino, el Señor Jesús, a buscar a los pecadores que estaban perdidos. Y vemos que Lucas y con el apóstol Pablo iba y predicaba el Evangelio y alcanzaban la salvación a aquellos hombres y mujeres que se arrepentían. Porque la Biblia se encarga de decir que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Claramente. Vemos en el Evangelio de Lucas que la salvación es para todas las personas. Y Lucas registra esta afirmación del apóstol Pedro ahí en el libro de los Hechos, en capítulo 4 del libro de los Hechos, 12 al 19, y dice, en ningún otro hay salvación. Dígalo conmigo, en ningún otro hay salvación. Quiere decir que ni la catedral, ni la religión, de la que sea, usted va a encontrar salvación. Porque está hablando, dice, de un nombre. Y cuando hablamos de un nombre, hablamos de una persona. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Viendo el hombre que había sido sanado, está hablando de aquel hombre que estaba a la puerta durante 38 años pidiendo limosna en la puerta de la Hermosa, que cuando entró Pedro y Juan, le pidió una limosna y él le dijeron, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que este hombre se incorporó. Entonces, este hecho trajo la atención de todos. Y vemos acá que dice que viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Mire, los milagros, cuando uno lo ve, nadie puede decir en contra, nada. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, porque lo habían llevado detenido, y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Quiere decir que la cantidad de gente que había en Jerusalén no podían negar los hechos que habían pasado. Sin embargo, escuche, y hoy sigue obrando el diablo de la misma manera. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. El diablo no quiere que tú hables de Jesús. Dígaselo por usted, no. El diablo no quiere que yo hable de Jesús. No tiene ningún problema con que yo vaya a la iglesia. Pero no quiere que hable de Jesús. Porque el problema lo tiene cuando habla de Jesús. Entonces la gente no quiere tener problemas. Y prefiere, como decía Reinhard Bunker, ser cristianos submarinos. ¿Saben cómo son los cristianos submarinos? El domingo está en el puerto y el lunes dice chut, 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 chut. Hasta que nuevamente el sábado ya a la noche empieza mañana y a la iglesia chut, 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 al puerto de vuelta.
pero durante toda la semana nadie sabe que usted es cristiano. Bueno, yo quiero que usted vea acá. Porque el Señor Jesús nos dijo que fuésemos y que seamos testigos. Pero dice que no hablen a ninguno en este nombre. Mire, yo he comprobado que cuando usted habla con la gente y habla de Dios, no hay ningún problema. Ahora, cuando usted habla de Jesús, comienza el problema. Porque la gente dice, sí, yo creo en Dios, algo hay. No, algo hay, no. Alguien, y ese alguien es Jesús. Porque la revelación del Padre fue en la persona de Jesucristo. Porque el propósito de Él, lo veremos en el Evangelio de Juan, vino para revelar al Padre. ¿Y se acuerda cuando Felipe le preguntó cuál era el camino? ¿Y qué le dijo Jesús a Felipe? Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. Y le dijo, el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. En pocas palabras, el que quiere entender, entiende. Y dice, y llamándoles le intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mire la prohibición del mundo, del mismo diablo. Mire, ¿usted quiere tener problemas en su casa? Vaya y dígale que se convirtió a Cristo. Y va a ver como para el próximo domingo toda la familia le va a hacer una fiesta. ¿Y saben lo que van a hacer? Lo van a dejar usted solo con la fiesta. A mí me dijeron que yo estaba loco. ¡Ay, bendita locura! ¿Me comieron el coco? ¡Sí! Y llevamos con mi señora creo que 44 años. Pero qué hermoso, qué paz, qué gloria, qué experiencia, que uno no la puede olvidar. Y dice acá lo que dijeron Pedro y Juan. Yo quiero que lo lea usted. ¿Qué dijeron Pedro y Juan? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Bueno, hágaselo para usted también. Yo como Jorge le digo, juzguen ustedes y vean si es justo delante de Dios obedecer a mi vecino, obedecer a mi familia, obedecer a mis hermanos, obedecer a mis amigos, que si es justo delante de Dios no hablar de Jesús. ¿Me entiende? Porque si usted habla de Jesús, lo primero que le va a suceder, ¿sabe qué pasa? Que no va a perder amigos. Los amigos lo van a dejar. ¿Por qué? Porque nunca fueron amigos. Pero se queda con el único amigo que nunca jamás le va a fallar. Jesús. ¿Sabe, hermano? En conclusión, si Jesús no hubiera tenido que morir para salvarnos, entonces, ¿por qué Dios lo envió a una cruz? A morir en esa cruz. ¿Por qué? ¿No podía hacerlo de otra manera? Era imposible. Porque la Biblia se encarga de decir que la paga del pecado es muerte. Y nosotros, todos hemos pecado. Y lo dice Pablo cuando le escribe a la iglesia de Roma. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Me entienden? Entonces Jesús vino para morir en una cruz. ¿Y
quiero que usted sepa que Dios no comete errores, porque la sabiduría de Dios siempre es consecuente con el hecho. Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida eterna, porque estábamos destituidos de la gracia y de la gloria de Dios. De la gloria, no de la gracia. Dios dice que únicamente podemos venir a Él por medio de la fe y por medio de la aceptación de Jesús, reconociendo su muerte y su resurrección. Porque muchos creen que Jesús murió, pero el hecho, lo que certifica esa muerte y que ese sacrificio es determinante, es la resurrección de Cristo. ¿Entienden? Entonces vemos ahí en Juan 3:16, para terminar, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quiere decir que el Padre envió a su Hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. Y dice versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Quiere decir que usted esta mañana puede tomar la decisión de aceptar a Cristo, recibir y reconocer esa muerte de cruz de Jesucristo, y que al tercer día resucitó de los muertos, y tener vida eterna. Porque la vida eterna está en Jesús. Sin Jesús no hay vida eterna. Sin Jesús hay muerte eterna. Porque le voy a decir algo, para que usted sepa. Todos vamos a resucitar. Todos. Y la Biblia se encarga de decir, unos para salvación y otros para condenación. Entonces, si usted muere en Cristo Jesús y vive por la persona de Cristo, usted tiene vida y vida eterna. Por eso el apóstol Pablo dijo: no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados, no importa si son judíos o no lo son. En el nombre de Jesús. Quiere decir que esta mañana, usted que me escucha, puede determinar en su corazón aceptar a Cristo como Salvador y como Señor, o como Señor y Salvador, como dueño absoluto de su vida, rendirle su corazón y reconocerlo y recibir esta mañana esa salvación que solamente está en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por el Evangelio de Lucas. Te damos gracias, Señor, porque a través de este libro tú nos confirmas que las cosas que el Señor y Jesús hizo son ciertísimas y son verdaderas. Y te doy gracias, Padre, porque el día que creí en tu Hijo Jesús, tú derramaste sobre mi vida el amor a través del Espíritu Santo. Y recibí perdón, liberación y salvación por medio de la persona de Cristo. Y hoy quiero agradecerte una salvación tan grande. Gracias por haber perdonado todos y cada uno de mis pecados. Gracias por lavarme aún esta mañana con la sangre preciosa de Jesús. Señor, ayúdanos y ábrenos los ojos para entender la profundidad de tu sufrimiento en la cruz, para no tomar livianamente un sacrificio tan grande,
sino para reconocer tal sufrimiento, tanto dolor, y lo hiciste por mí. Toda mi vida te voy a dar gracias, Señor, por ese sacrificio, por ser para mi vida el sol de la mañana, que un día me alumbraste y me diste salvación en Cristo Jesús. Te entrego esta mañana una vez más mi corazón. Te rindo mi vida, Señor, otra vez. Y te acepto como mi Señor y Salvador, como mi único Dios, como el único amigo de los pecadores, como el único libertador, como el único que ha derramado gracia y amor y perdón sobre mi vida y sobre cada uno de aquellos que han creído en el poder de tu nombre, Señor Jesús. Y te ruego esta mañana que me des fuerza y valor para seguir proclamando tu palabra y salvación en Cristo Jesús, para todo aquel que crea no se pierda, sino que reciba la vida eterna por el único camino que es Jesús. Señor Jesús, te bendecimos esta mañana y te damos gracias por ser nuestro Salvador. Gracias, Salvador. Gracias, amoroso Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Todo, Señor. Aleluya. No me despreciaste. Abrazaste.
como Lucas escribió la historia de Jesús. Tú y yo podemos llevar esa historia en nuestro corazón y contarla. Que ese sol de la mañana un día alumbró nuestro corazón y trajo vida y vida eterna, trajo gozo, trajo paz, trajo aliento donde teníamos desaliento, derramó el Espíritu Santo sobre tu vida y mi vida, como dice Lucas, sobre toda carne, y confirmó esa salvación, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Y hemos sido declarados justos por medio de la fe en Jesús. Entonces, no hay más condenación, dijo Pablo, para aquellos que están en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¿Sabe cómo duerme uno? No teniendo condenación. Porque uno sabe que se puede acostar y no levantarse. El cuerpo. Pero como dijo Pablo, ausente al cuerpo, presente con el Señor. ¡Aleluya! ¡Dile un aplauso a Jesucristo en tu casa! ¡Aleluya! ¡Él viene pronto! ¡Aleluya! Sol de la mañana, ¿verdad? Y viene al hombre que es malo y le ama. Y le ama. Y lo hice. ¿Para qué? Soy victorioso. Tengo a Cristo. ¡Es glorioso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mire, cuando uno tiene a Cristo, ¿sabe lo que sucede? No hay Condenación. no hay Tristeza que aguante. Oh, qué alegría